Iglesia, buenos días. Señor les bendiga. Qué bueno definitivamente estar los hermanos juntos en armonía. Amados, se está acabando el año. Se acabó prácticamente. Quedan pocos fines de semana. Y siempre recordemos cuando va a empezar el año, uno empieza con nuevas metas, nuevos proyectos. Bueno, ¿qué voy a hacer este año? ¿Qué dirección voy a tomar? Y terminando el año, por ejemplo, pasa en las empresas que se hace un balance. Bueno, ¿cómo estuvo este año? ¿Cómo estuvieron las ventas? ¿Cómo estuvo este mes? Y hacemos un balance y miramos si fue bueno o fue malo. Con el Señor y a nivel espiritual pasa igual. Quiero, por darle un título a esta reflexión o a este sermón, es ¿hacia qué dirección va tu vida? ¿Usted ha pensado eso? ¿Hacia qué dirección va tu vida? Otra pregunta, ¿estás seguro que vas en la dirección correcta? ¿Cómo saber que voy en la dirección correcta? Pasa que a veces va terminando el año y vemos que otra vez se nos quedaron cosas por hacer, o que han pasado situaciones inesperadas, cosas que en algún momento dijimos, bueno, pero yo ya no quiero hacer más esto, y otra vez sucedió. Tal vez puedes estar pasando hoy una situación en tu casa o en cualquier ámbito, porque aún sabiendo qué dirección debemos llevar, no vamos hacia esa dirección. Cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, se supone que venimos es porque tenemos una dirección en nuestra vida. ¿Y cuál es esa dirección? ¿Hacia dónde apunta? Hacia Dios, hacia el cielo. Pero a veces, por nuestras actitudes o decisiones, esa dirección toma otro rumbo. Quiero empezar con un ejemplo que daba hace 8 días. A mi hijo lo mandaron a hacer una brújula casera. Y el profesor me dijo, a mí precisamente, me dijo, ¿usted le va a ayudar a su hijo a hacer esa brújula? Y yo, listo. Entonces, un domingo en la casa, cogimos los materiales, la vasija, el agua, puede ser un corcho, un pedazo de foamy, una aguja larga, imán. ¿Ustedes alguna vez han hecho una brújula casera? Bueno, la mayoría no. Entonces aquí estamos aprendiendo a hacer una brújula por si se pierde. Y vamos a mirar también una brújula espiritual a ver por si nos hemos perdido y hallar el norte. Y comenzamos con nuestro hijo a elaborar esta brújula. Y es interesante que si pegábamos la aguja sobre ese pedacito de foamy, sí, flotaba en el agua y la aguja hacía esto, giraba y giraba y giraba. Pero hubo un momento en que la aguja tuvo un cambio. Tomamos el imán y frotamos la punta durante casi media hora, una y otra vez con el imán, dele con el imán, dele con el imán, dele con el imán, hasta que colocamos nuevamente la aguja en el agua y la aguja empezó a hacer esto cuando de repente, ¿hacia dónde queda el norte? Hacia allá, ¿cierto? La aguja hizo esto y se quedó ahí. Ya no giró más, ya no volteó más, porque ustedes saben que hacia el norte y el polo de la Tierra está la mayor parte que está imantada o la parte magnética mayor. Y las brújulas tienen el sistema precisamente del imán que siempre, no importa en qué dirección estés, ella va a apuntar hacia el norte, siempre. Y era interesante que cuando estaba haciendo ese ejercicio con mi hijo, el Señor me habló en ese momento y me decía, así es la vida. Y dile a tu hijo, así es la vida. Qué interesante que ahora Edison decía, nosotros tenemos una responsabilidad grandísima. Nuestro primer ministerio es guiar
en la dirección correcta a nuestros hijos. Y le dije a Samuel, mira, entonces nos bajamos por la unidad, nos íbamos por todos los rincones, por todos los huecos, y no importa en dónde estuviéramos, la aguja siempre volvía y señalaba hacia dónde tenía que ir, hacia el norte. No había manera de perderse. Y le decía, hijo, así es nuestra vida con Dios. Dios siempre nos señala a dónde tenemos que ir sin excepción. Yo les pregunto a ustedes, ¿tendremos excusa de decirle al Señor, es que Señor, yo no sabía qué tenía que hacer? Levante su mano, sí, yo tengo excusa. Siempre hay un norte. Siempre la voluntad de Dios apunta hacia algún lugar. Y nosotros a veces somos como esa brujulita. Si no estamos suficientemente impregnados de Dios, suficientemente impregnados de Cristo, suficientemente impregnados de la Escritura, se nos va a perder el norte. Y esa aguja, la aguja de su vida, no va a saber para dónde apuntar. ¿Le ha pasado eso a usted? ¿Le ha pasado que en algún momento como que usted no sabe para dónde ir? Y cuando eso sucede y no apuntamos prontamente hacia donde debemos ir con el Señor, hay consecuencias generalmente delicadas. Porque cuando estamos divagando en la vida, cuando no tenemos claridad, cometemos errores y vienen las consecuencias. En la palabra de Dios hay varios ejemplos de hombres que comenzaron caminando con Dios, hombres llamados por Dios, hombres consagrados para Dios. Y de un momento, su fin no fue el mejor. Les tengo una noticia. Ustedes nacieron con un propósito. ¿Cuántos dicen amén por eso? Entonces, ¿por qué no lo hace? ¡Ay! Luisito, no me asuste, por favor. Todos tenemos un propósito, pero tristemente a veces nos salimos de ese propósito de Dios y la aguja se extravía, se nos extravía el norte. Recordemos, ¿cuántas personas, levanten la mano, son convertidas aquí al Señor, a Jesús? Claro, si estamos aquí, suponemos que somos convertidos, es decir, hemos creído en Jesucristo. Y recuerden, y lo he repetido en varias ocasiones, la conversión, por ejemplo en el ejército, es que tú ibas por un camino, por una dirección que no era correcta, y al convertirte, inmediatamente la brújula señaló hacia el norte. Te convertiste, dejaste eso que estabas haciendo que no era bueno y tomaste un norte, un rumbo con tu vida. Y hubo hombres y mujeres que Dios quiso usar y se olvidaron de Dios, dejaron de caminar con Él. Cuidado, Dios te quiere usar a ti, Dios me quiere usar a mí. Y les digo una cosa, el hecho de que usted esté aquí en la iglesia, eso no garantiza que usted va a hacer la voluntad de Dios. El hecho de que usted esté aquí en la iglesia no quiere decir de que entonces usted tiene el norte de su vida claro. Vamos a mirar un primer personaje que yo sé que todos conocen. Y ese personaje es Sansón. ¿Recuerdan a Sansón? ¿Cuál era la característica de Sansón? La fuerza. Qué interesante, generalmente siempre cuando se nos viene a la mente Sansón es la fuerza. Y sí, y es más, la historia de Sansón está entre los capítulos 13 y capítulo 16 de Jueces. Vamos a ver solo detalles porque si miramos toda la vida o el ministerio, lo que hizo cada uno de estos personajes, tendríamos que hacer 1 o 2 sermones por personaje. Pero este hombre, Sansón, fue consagrado a Dios. Sansón nació de una mujer que era estéril. ¿Recuerdan? Y Dios lo envía a esta familia
para que cuando crezca y con su fuerza librara a Israel de los filisteos. Tenía un propósito este hombre de parte de Dios. El ángel de Jehová le anunció a sus padres desde antes de nacer que sería dedicado a Dios desde su nacimiento y que sería usado por Dios para librar a Israel de la opresión. El espíritu de Jehová estaba con él y así hizo grandes hazañas, impresionantes hazañas. ¿Recuerdan? Con una quijada, ¿cuántos hombres mató? A 1000, con la quijada de un burro, dice. Mató 1000 hombres. Definitivamente era un hombre extremadamente fuerte. Pero vamos a mirar, vamos a ir a Jueces 16:1. ¿Qué pasó? Jueces capítulo 16, versículo 1. Este fue un periodo triste para Israel, un periodo en donde los jueces gobernaron por más de 300 años, pero la mayoría de esos jueces hicieron lo malo delante del Señor. Y aquí vamos a ver un detalle de un hombre que sabía que había sido consagrado para Dios, un hombre que tenía un propósito y una fuerza excepcional y que conocía al Señor, empezó a desviar la dirección de su vida. Jueces 16:1, acompáñenme en la lectura. Fue Sansón a Gaza y vio allí, ¿a quién? A una mujer ramera. ¿Y qué? Cuando dice y se llegó a ella, es que estuvo con ella sexualmente. Y era juez de Israel, era un hombre con autoridad, un hombre prominente, un hombre conocido y reconocido. Y vamos, sigamos el 2. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Querían matarlo. ¿Por qué? Precisamente porque Sansón estaba protegiendo a Israel, pero aquí cometió un error. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. O sea, cogió los cerrojos, las puertas, ¡pum!, y al hombro, y arrancó todo y se fue. No le pudieron echar mano. Se libró por esta vez. Dice el 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Todos conocen la historia de Sansón y Dalila. Y miren lo que dice el 5. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y ustedes saben la historia de cómo esta mujer lo sedujo, le preguntó, le dijo una y otra vez, hasta que finalmente lo convenció. Y Sansón le dice: mira, definitivamente mi fuerza está en el cabello, porque no ha sido cortado desde nacimiento, porque yo soy nazareo, o sea, yo fui consagrado desde el vientre de mi mamá, y ahí radica mi fuerza. Y entonces, ¿recuerdan la historia que sucedió? Vino, lo tomaron, lo raparon, perdió su fuerza, le quitaron sus ojos y se lo llevaron preso, lo tomaron. Hay una cosa hoy en día que te puede quitar la dirección de tu vida. Es la debilidad por las mujeres o la debilidad por los hombres. Sansón tuvo 2 cosas, además de esa debilidad por las mujeres: que siendo tan poderoso y conociendo la voluntad de Dios, se dejaba convencer fácil. Le insistían y le insistían hasta que se doblegaba y decía: ay, bueno, pues, y soltaba la información. Cuando nosotros somos así, amados, eso puede cambiar el rumbo de nuestras vidas. ¿Ustedes se imaginan Sansón viviendo aquí en Cali?
Si en ese tiempo las mujeres se cubrían que ni los pies se le veían y este hombre no podía ver una falda mal acomodada, ahora aquí en Cali, con estos calores, y uno empieza a orar, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, la dirección, solo a ti, Señor, solo a ti. Empieza uno como un ventilador. En Bogotá también se cubre, entonces los de Bogotá quieren venirse para acá, para Cali, porque las muchachas andando en chores y todo eso. Y a uno le produce risa, ¿saben? Pero ustedes han visto la consecuencia de cuando un hombre, por ejemplo, casado, es seducido por alguien que no es su esposa. ¿Usted conoce a alguien que le haya pasado eso? ¿Usted ha visto cómo queda esa mujer? ¿Usted ha visto cómo quedan esos hijos? Aquí podemos haber hombres de Dios como Sansón. Pero si por un segundo empiezo yo a ver un tobillo, bueno, el tobillo no pasa nada, de pronto ahí la pantorrilla, se pone interesante la pantorrilla. Pero de pronto no, de la pantorrilla a la rodilla al muslo, está mejor, y empiezo yo a imaginarme cosas. Entonces, recuerden la brújula está señalando hacia Dios, pero de un momento a otro la brújula empieza a hacer esto. Cambia de rumbo, el norte se me pierde y olvido que Dios me dice, hey, cuidado, tú debes ser un hombre de una sola mujer y dar ejemplo a tus hijos o viceversa. Y hoy en día, una de las causas tremendas aún en la misma iglesia del Señor, y hemos visto tristemente aún en hombres de Dios, en pastores que pierden el rumbo, es por las faldas. Ahora en tu casa puede suceder. Es más, me atrevo a decirle, y perdónenme por favor, pero si usted está pensando en eso, entonces el rumbo de su vida va a cambiar drásticamente y puedes morir emocional, espiritual e inclusive físicamente cuando tu vida deja de ver lo que corresponde y toma otro rumbo. Le pasó a Sansón. ¿Ustedes creen que Dios quería que Sansón muriera así humillado? Es más, la fuerza de Sansón ni siquiera estaba en su cabello. La fuerza provenía del cielo para Sansón. Usted se cree muy fuerte y a veces pensamos que porque somos muy fuertes entonces nada nos va a pasar, que vamos a huir todo el tiempo, que podemos seguir haciendo cosas y el Señor no nos va a pillar. Puede ser muy fuerte, puede ser quien sea. Si usted pierde el norte, tendrá consecuencias. Tarde o temprano tendrá consecuencias. Miren lo interesante, él perdió sus ojos, le fueron quitados. Los ojos son las ventanas que hacen o que la dirección vaya por donde corresponde o perdamos la ruta. Sus ojos hacia dónde están apuntando hoy, papá, mamá. Miren nuestros hijos hoy. Hoy en día la sociedad es una sociedad de mucha seducción. Y nuestros hijos no solo se están perdiendo en las drogas, el sexo desenfrenado. Jóvenes que ya, niños, niñas a los 10, 11 años, teniendo relaciones sexuales. Sé que les enseñaron el retiro de varones ayer, precisamente sobre el abuso infantil, abuso sexual a niños menores. Y eso se da porque en muchas ocasiones no vieron el ejemplo, hubo un mal ejemplo en casa. O sucedieron ciertos acontecimientos que hicieron que ese niño fuera creciendo y no tuviera un norte definido y empezó a hacer esas cosas. Miren que es muy importante entender el rumbo de nuestra vida y es muy importante dejar de hacer lo que tú sabes que no le agrada a Dios. Y a veces persistimos. Todos nosotros los varones tenemos un asunto, claro. Una falda contorneándose por ahí en medio de uno. Y lo más chistoso es que ya no solo es en los hombres.
Las mujeres también. Un pantalón bien puestecito, bien estrechito, y ¡ay, mira cómo se ve todo enchumbado! Y eso no era lo normal. Eso era más del hombre que de la mujer. ¿Pero por qué? Porque nos hemos olvidado del norte. Hay otro personaje que es Saúl. ¿Saben quién era Saúl? Primer rey de Israel, ungido por el profeta Samuel, por el juez, sacerdote Samuel. Era un hombre que dice la escritura que era alto, de muy buena apariencia, o sea, así como uno, hermoso, bien parecido. Saúl, pues si yo mismo no me lo creo, pues imagínense. Saúl fue llamado para ser rey y comenzó muy bien su reinado. Y yo les voy a ir diciendo los pasajes para que tomen nota. Esa historia de Saúl la encontramos en el primer libro de Samuel, en los capítulos 9 en adelante. Cuando Israel desecha a Dios y pide un rey, Jehová manda a Samuel para que unja a Saúl. Eso lo encuentran en primera de Samuel 9:17, para que gobernara Israel. Y el Espíritu de Dios estaba con Saúl, igualito como con Sansón. El Espíritu de Dios estaba con él. El Espíritu de Dios estaba con Saúl. ¿Cómo le parece que el Espíritu de Dios no solo está con nosotros, mora dentro de nosotros? O sea que no hay excusa. Y de un momento a otro, Saúl hizo algo también con lo que hizo que el norte se le perdiera. Vamos a 1 Samuel 15, 11 al 23. Primera de Samuel 15, del 11 al 23. Dios le había dado una orden a Saúl de que tenía que exterminar a un pueblo. Tenía que herir a Amalec, a todos los que estaban con él, y no podía quedarse con absolutamente nada. Le dijo a Saúl, vaya, no se queda con nada de este rey, ni con sus ovejas, ni su ganado, con nada. O sea, todo desaparece porque es abominable para mí. ¿Qué tenía que hacer Saúl? Hacerlo, porque Dios le dio esa orden. Miren lo que dice desde el 10, primera de Samuel 15, 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, esto le dijo Jehová a Samuel, el que había ungido a Saúl. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Repita conmigo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha ¿qué? Vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Mire, se ha vuelto de en pos, o sea, estaba así, y la brújula que hizo, cambió el norte. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un momento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Miren lo que le dijo Saúl, yo la cumplí. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Le había mandado que acabara con eso, pero ahí estaba eso lleno de ovejas, de animales. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes.
¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y miren lo que responde Saúl. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Todo esto es para ti, Señor. La pregunta es, ¿Dios le había pedido eso? A veces no le pasa que Dios no le ha pedido algo y usted quiere hacerlo, y usted piensa que eso es la voluntad de Dios, pero no es así. Aquí nos va a aclarar un poco más los siguientes pasajes. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. A veces ustedes y yo decimos: Señor, yo te ofrezco esto. Yo te doy esto, Señor. Esto es para ti, Dios. Pero no hay un cambio en nuestra conducta. Ciertamente Dios sí quiere un sacrificio de nosotros y es nuestra vida que la entreguemos a Él. Pero a veces no es suficiente solo decir: Señor, aquí estoy en la iglesia. Mira, Señor, te estoy cumpliendo, Dios. ¿Y de qué sirve eso si cuando sales por esa puerta empiezas a hacer lo que tú quieres y te olvidas de lo que aquí se te enseña? Y luego decimos: ¿por qué me pasa esto? Porque sabiendo la dirección que debes tener, tomas otra dirección. Y mire lo que le dice Samuel: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Hay dos palabras claves que nos ayudan muchísimo, pero no a ir en pos de Dios, sino en contra de Él: la rebeldía y la obstinación. ¿Conoce usted a alguien así? Y empiezan los codos, empieza el 4D en el sermón. ¡Pum! Usted. ¿Conoce usted a alguien así? Yo conozco a alguien así. Yo. La rebeldía y la obstinación son dos cosas que hacen que tu norte se pierda. Este hombre fue obstinado y fue rebelde porque Dios le pidió algo y no lo hizo. Rebeldía, comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a la autoridad. ¿Le trae a memoria algo a usted? A la desobediencia, a un orden, en el incumplimiento de una obligación. ¿Qué es obstinación? Cuando un individuo se mantiene férreamente en una idea y se empeña en que algo debe hacerse de la manera que él propone, o sea, tiene que ser a mi manera y no de otra, aún a expensas de conocer que existen pruebas que demuestran que si reaccionas, que si haces eso, puedes incurrir en un error. ¿Conoce usted a alguien obstinado? ¿Conoce a alguien que le dice: mire, esto no es por aquí, no, esto sí es por aquí, no hay problema, hagámosle que no pasa nada? ¿Conoce a alguien así? Tal vez ustedes desde aquí no se ven todos, pero yo desde aquí veo las caras que ponen. ¿Conoce a alguien usted obstinado? Sí, yo conozco a alguien. Aquí Glorita me está señalando a Fernando, hermano, público. Y cuando somos rebeldes y somos obstinados, qué difícil es caminar con Dios. Qué difícil es poder escuchar la voz de Dios. Cuando usted ha sido rebelde y ha sido obstinado, ¿le ha ido bien? ¿Será que siendo un rebelde y un obstinado va a poder llegar a una meta, a un objetivo en su vida? ¿Cómo es un hijo rebelde y obstinado? A veces uno provoca sacarlo a correa o a palo de la casa, ¿cierto? Porque no hace lo que tú le dices que sabe que es lo correcto y que tiene que hacerlo. Y a veces quieres hacer eso con tu hijo y no te das cuenta que tu hijo está haciendo exactamente lo que tú haces.
Y por eso es rebelde y obstinado. Porque tu mujer, tu hombre, eres rebelde y obstinado. ¿Y cómo terminó ese reinado de Saúl? Dice que fue desechado por Dios y fue reemplazado ¿por quién? Por David. ¿Y cómo terminó Saúl? ¿Terminó bien? Dice que murió en batalla él y sus 3 hijos. Generalmente los rebeldes y los obstinados no duran mucho. El rebelde y el obstinado, un hijo rebelde, infringe permanentemente el 5.º mandamiento. ¿Cuál es? ¿No matarás? No se lo saben. ¡Ay, pillados! Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Para que qué? Para que tus días, para que la largura de días y años en esta tierra sean ¿qué? Prolongados. ¿Y ustedes no ven que hoy nuestros jóvenes están muriendo antes de tiempo? Dice el Salmo, sí, los días son como 70 años, los más fuertes 80. Esta generación no va a pasar de los 30. Porque no tienen límites, porque pasan por encima de la autoridad, porque no le hacen caso a nadie. Y he visto a papás que aprueban eso y les da esta risa, tan lindo el niño, mirad ese vocabulario, cómo ha crecido. Corríjalo. Corríjalo. Hay otro caso, Salomón. Salomón, todos sabemos quién fue Salomón. El tercer rey de Israel. Y fue un hombre pobre, ¿cierto? Dicen que como ese trono y esa gloria y esa sabiduría, porque le pidió sabiduría a Dios, no la ha habido ni la habrá. Empezó muy bien. El registro de Salomón, el amado de Dios, está en el 2.º libro de Samuel 12:25. Vamos a 2.º libro de Samuel 12:25. Otro hombre muy amado por Dios. Miren, todos los que estamos aquí somos muy amados por Dios. Pero muchas veces el Señor se hace a un lado porque nosotros somos los que dejamos de caminar con Él. Y con todo y que seamos muy amados por Él, si no hacemos y corregimos nuestra vida y la direccionamos hacia Él, habrán consecuencias tristes. Salomón 2, 2.º libro de Samuel, Salomón no tiene libro. 12:25, 24:25. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual ¿qué? Amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. Jedidías, amado de Jehová. Y luego vamos a trasladarnos, vamos a mirar Primera de Reyes 3:14. Samuel, ahora más adelante, sigue el primer libro de Reyes 3:14. En todo este capítulo 3 está la sabiduría de Salomón, de cómo haya gracia delante de Dios y en vez de pedirle otras cosas o riqueza, le pidió sabiduría para gobernar Israel. Y dice Primera de Reyes 3:14, y si anduviereis en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, ¿qué dice? Yo alargaré tus días. Y cuando seguimos viendo la historia de Salomón, vemos que él reconstruyó el templo. Lo que no pudo hacer David, lo hizo su hijo Salomón. Un templo increíble, la casa de Jehová. Pero llegó un momento en que algo sucedió en Salomón,
algo pasó en toda esa gloria, en toda esa sabiduría, en todo eso que él podía hacer en su pueblo para que todas las naciones de alrededor vieran la gloria en Israel. Se desvió, perdió el norte, Salomón también. ¿En dónde lo perdió? Ahí mismo en Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11. ¿Estamos ahí? Primera de Reyes, capítulo 11. Vamos mirando, eran hombres de Dios. Pero como a ellos nos puede pasar a nosotros que si nos distraemos por algo, cuando menos pensemos, estamos caminando hacia la dirección totalmente contraria de Dios. Del 1 al 6, y dice, Primera de Reyes 11, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y lean esto. ¿Y tuvo qué? 700 mujeres reinas y 300 concubinas. ¿Y qué? Y sus mujeres desviaron su corazón. Oiga, ¿usted cómo le va con una? Con un hombre, o en nuestro caso con una mujer. Y este bendito para atender a 1000. Pero ese no fue todo el asunto. Infringió la ley de Jehová. Pero empezó a amar a los ídolos de estas mujeres. Y acabamos de leer, se había comprometido a guardar los mandamientos, los estatutos de Dios, a caminar con Dios, se había comprometido. Y pasado el tiempo, vemos el problema de las 3 Fs. ¿Usted sabe cuál es el problema de las 3 Fs? Falda, fortuna y fama. La fama también te puede sacar del plan de Dios. Cuando tú ya tienes cierta situación, uno lo ve mucho en las iglesias. Llegan personas que están muy mal, orando, Señor, ayúdame. Y el Señor ama a esa persona, como hemos visto que ama a cada uno de estos personajes, los bendice y apenas tienen provisión, apenas tienen una posición, usted los vuelve a ver. Se van. 2. Y faldas. Faldas, Sansón, aquí también hubo una situación de faldas. Y ahorita no es solo las 3 F, sino las 2 F y la P, 2 F y P. Fama, fortuna y pantalones para ustedes, mujeres. La fama, la fortuna y las faldas cegaron también al amado de Jehová. Y dice la escritura que, ¿cómo murió Salomón? Sí, anciano. Pero ¿qué pasó con su reino? Fue dividido después de que era un reino increíble. Fue destruido ese increíble templo, la casa de Jehová, su casa, y el reino fue dividido por un reino que quedó pequeño. ¿Sería que esa era la voluntad de Dios? Imagínense con estos personajes, imagínense qué puede pasar con nosotros. Miren este personaje último, Judas Iscariote. Era apóstol y discípulo de Jesús. Era un hombre que literalmente estaba caminando con Dios, tuvo ese privilegio. Caminaba con Jesús. Él y 11 más. ¿Y qué pasó con él? Durante 3 años vio los portentos de la mano misma del Señor. Y dice uno de los pasajes en Juan que él metía la mano ¿en dónde? En la bolsa.
el fondo común de los discípulos del Señor y decía que robaba. Tenía la dirección, tenía el norte ahí pegado a Jesús. Pero su corazón, ¿dónde estaba? Su mente, ¿dónde estaba? Hoy en día, su billetera, sus tarjetas de crédito, sus cuentas, su billete, su dinero. Su corazón estaba aquí. Y esto sí que desvía el norte de nuestras vidas. El avaro, el codicioso, el que quiere obtener ganancias incorrectas. ¿Cómo desvía esto tu vida? Judas estaba con el Hijo de Dios allí. Pudo haber tomado la decisión finalmente de decir, definitivamente este es el Hijo de Dios, y él lo entendía, pero por encima estuvieron, ¿cuántas monedas fue? Que vendió al Hijo de Dios, a Dios mismo, con 30 piezas de plata. ¿Cómo terminó él? Inclusive lo hemos estudiado aquí. Él tuvo la oportunidad de arrepentirse, tuvo la oportunidad de cambiar de dirección, tuvo la oportunidad de que ese hijo de perdición no se llamara Judas, sino que fuera otro, pero finalmente fue él. ¿Qué hizo? Se quitó la vida. Tal como pasó con Saúl, el rey Saúl. Le ordenó a alguien que cogiera una espada y que quitara la vida, nadie lo quiso hacer por temor, y él puso la espada y se tiró hacia la espada y se suicidó. Y era amado por Dios. ¿Cuántos de ustedes conocen personas amadas por Dios que empezaron bien y desviaron sus caminos? Se les perdió el norte, se les perdió su brújula. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos a punto de perder el norte de nuestras vidas? ¿Cómo podemos volver a ese norte? Algo que la Escritura está cansa de escribirlo desde Génesis hasta Apocalipsis. Haga lo que Dios le pide. O sea, obedezca. Cada uno de ellos tuvo un problema de desobediencia en diferentes áreas de su vida. Pero cuando tú obedeces a Dios, va a ser más fácil entender cuál es el norte de Dios. U otros que desobedecieron, pero que finalmente volvieron y compusieron el camino. Recuerden a Abraham. Abraham fue llamado por Dios padre de muchos, un hombre de fe. Y en algún momento, ¿en dónde se le embolató la brújula? ¿Recuerdan? Dios le había prometido hijo. ¿Y qué hizo? Dudó. Y ese problema de hace casi más de 3.000 años se sigue viendo hasta hoy. Las familias de Ismael, las familias de Isaac, los hijos de Israel, los hijos de Dios, Israel contra las naciones vecinas. Dudó, pero corrigió y siguió caminando, no se salió del plan de Dios. Y fue llamado, dice la Escritura, amigo de Dios. No es que usted de pronto en este momento se ha salido del plan de Dios y entonces se condenó, te fregaste, mejor dicho, nada que hacer. No, tienes la oportunidad de volverte hacia Dios. Pero la duda a veces también me saca de la dirección correcta. David, un hombre conforme al corazón de Dios, dice la Escritura. Pero ¿en dónde cometió un error? Cuando estaba por ahí de ocioso en una terraza mirando lo que no tenía que ver. La ociosidad también te puede sacar de la dirección correcta de Dios. David tenía que estar al frente de batalla peleando con su pueblo y de una mañana dijo, ay no, que peleen otros, yo me quedo aquí. Y por ahí empezó la cosa. Y eso lo llevó a asesinato, a mentira, a adulterio, a una cantidad de cosas. La ociosidad. Pilas, varones, esa ociosidad en el varón desocupado empieza a mirar qué hacer y
y termina haciendo lo que no. Pero David corrigió, se arrepintió porque el dedo de Dios iba a ¿qué? Cuando Natán le dice, hiciste mal, él se arrepintió y retomó otra vez el camino. Pedro, como Judas, caminó al lado de Dios y por poco también casi pierde el año. Señor, yo con usted para las que sea, yo doy la vida por usted, Señor, mejor dicho, tú eres Dios. Y cuando era el momento de mostrar lo que le pasó, sintió temor, lo negó 3 veces. Yo llego a decir que yo estaba aquí con él y me pasa lo mismo que él. Tuvo temor de reconocer al Señor. El temor a ti y a mí también nos saca de la dirección correcta de Dios. En el Oriente hay muchas personas como ustedes que están muriendo por la palabra de Dios. Aquí tenemos la oportunidad de reunirnos, de hablar, de salir, de compartir sin problema. Pero hay personas allá que les ponen una espada aquí o un arma y dice, ¿usted es cristiano? ¿Usted en esa posición qué haría? No, acabé de dejarlo de ser. El temor es cosa tremenda. El temor, ¿cuántas veces hemos negado a Jesús? Tú y yo hemos negado a Jesús. Cuando tenemos miedo y cuando Él nos impulsa a que hablemos de Él, no lo hacemos. Ahí estamos negándolo como lo hizo Pedro. Y el temor nos cambia la dirección, el rumbo correcto hacia Dios. Amados, y hay sin número de ejemplos aquí en la Biblia, en ese libro que usted tiene en la mano, de hombres que acertaron en su dirección, pero de muchos otros que siendo amados por Dios, desviaron sus ojos y terminaron mal. Yo le pregunto, ¿usted quiere ser de esos que siendo amados por Dios va a terminar donde no corresponde? Tenemos que tomar una decisión seria hoy, amados. Y hay 2 antídotos, no hay más. El mismo antídoto que propuso Jesús cuando comenzó su ministerio. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire, ya no tiene excusa. Bueno, de pronto el norte antes usted lo veía como muy lejos en el Antiguo Testamento, por allá Dios hablando a unos cuantos. Pero el reino de los cielos ahora conmigo se ha acercado. Es más, vivo dentro de ustedes. ¿Cómo es que se van a perder si yo estoy con ustedes? Pero debes arrepentirte. Debo arrepentirme. Sé que por ahí vi otro codazo. Señor, déjelo tranquilo, hermana, por favor. Ahorita en la casa habla con él. Esos son los sermones 4D, en vivo y en directo. ¡Pah! Debemos cambiar cosas en nuestra vida que nuestra familia, en vez de llevarlos por el camino correcto, hacen que cuando nos vean no quieran seguir a Dios. Si este es el que sigue a Dios, pues yo no lo quiero seguir. ¿Cuál es tu brújula hoy? ¿Tu brújula está loca? ¿Has perdido el norte? Tienes que arrepentirte y tomar una decisión de cambiar hoy. No esperes a mañana. Yo les invito a que vamos a hacer lo siguiente. Si usted no necesita arrepentirse, si usted no necesita un rumbo o un cambio en su vida, póngase de pie. Ah, bien, entendieron. Pues yo tendría que sentarme también porque yo estoy igual que ustedes. Entonces cerremos ahí nuestros ojos, por favor. Y vamos a hacer un ejercicio en este minuto que nos queda. Y es que le pidas al Espíritu Santo que te muestre lo que tú ya sabes. ¿Cuál ha sido tu dirección últimamente
que sabes que a Dios no le agrada. Tú sabes que tal vez tu dirección ha afectado no solo tu vida, sino las personas que están al lado tuyo. ¿Sabías eso? En nuestra vida siempre habrán dos caminos, dos oportunidades para tomar decisiones. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Creo, no creo? ¿Voy hacia Dios o voy en contra de Él? No hay excusa. Y si tú no tomas una decisión hoy, se te va a pasar el 2017 y va a llegar el 2018 y te va a pillar igual. Y va a pasar el 2018 y vas a llegar al 2019 y vas a seguir igual. Excusa tras excusa, excusa tras excusa. Si el Señor nos atrae a su iglesia es porque demanda de nosotros un corazón solo para Él, una dirección de nuestros ojos solo para Él, decisiones que siempre vayan en pos de Él para que Él nos bendiga. Y si eso no ocurre en mi vida es porque entonces debemos revisarnos y entender que no siempre nuestras decisiones van en pos de Él, sino en contra de Él, y Él no nos va a bendecir. No desaproveches esta oportunidad para decirle al Señor: redirecciona por favor mi vida, Dios. Pero para eso tendrás que doblegar tu voluntad, decidir obedecerle sí o sí. Te ruego en el nombre de Jesús que consideres estos ejemplos y estos personajes que fueron amados por Dios, pero al final de sus días no fue el mejor. Nosotros hemos sido amados por Dios y pagados por precio de sangre, porque desde un principio, desde Génesis, Él siempre ha querido la mejor dirección para nuestras vidas, y hemos sido nosotros los que nos hemos negado a ir hacia Él. Padre, en el nombre de Jesús queremos cambiar el rumbo definitivo de nuestra vida. Y sabemos que hay una sola forma de entenderlo, y es cuando tú nos hablas a través de tu palabra. Te ruego y te rogamos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, que nos enseñes, que aprendamos a hacer tu voluntad, a ir hacia la dirección correcta, Señor. Cada uno de los que estamos aquí lo necesitamos, Señor. Revélanos y ayúdanos, impúlsanos a seguir la dirección correcta para que largura de días y de años y de bendición sean sobre y en nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios. Y danos una nueva oportunidad. Perdónanos, Señor. Y danos una nueva oportunidad hoy. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en esta mañana. Para ti toda la gloria y toda la honra en Jesucristo nuestro Señor. Amén.